Hola a todos, bienvenidos a Pilates para Músicos. Hoy estamos con voz lírica, Andrés Merino, y vamos a preguntarle que nos cuente un poquito qué opina sobre las exigencias físicas del canto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento y muy agradecido de que me hayas invitado a esta Bienvenido. conversación, a esta charla, en la que vayamos poniendo un poco ideas en común y Sí. muchísimas gracias por la invitación. Nada, un placer, gracias a ti. Vale, voy a empezar. Si quieres, empezamos ya directamente. Vale, la Perfecto. primera pregunta sería, porque ya curiosidad propia, ¿qué tipo de voz tienes? ¿Qué eres? Yo soy barítono lírico, que dentro del tipo de voz están en voces masculinas, está la voz del tenor, que es la más aguda, la voz del barítono, que es una voz intermedia, que tiene también agudos, pero también tiene una zona bastante grave y sobre todo cambia el color. Y luego está el bajo, que es la voz más grave. Y dentro de cada voz suele haber también varias distinciones. Y yo soy pues la parte como tipo, dentro de los tipos de barítono, como el barítono un poco más agudo. Tengo color agudo, pero además también tengo las notas graves. Entonces, pues me muevo ahí en un ámbito en el que puedo hacer papeles un poco más agudos y papeles con un poco más de cuerpo, un poco más grave. Más flexible. Muy bien, vale. ¿Y cuánto dirías que dedicas a cantar al día, por una media? Depende de la época. Por ejemplo, ahora en Navidades el cantar ha sido bastante limitado porque también necesitaba un poco de descanso después de toda la temporada. Pero ahora, a partir de ayer, precisamente, empecé ya a mi rutina diaria vocal y Ujú. dedico aproximadamente pues una media hora, una hora de estudio al día. Y depende, porque si si tengo ensayo, etcétera, pues a lo mejor adecuo un poco el calentamiento que hago por la mañana o el trabajo de técnica para no cansar demasiado tanto el instrumento como yo físicamente y corporalmente, para que cuando llegue el momento de ensayar estar en plenas condiciones y no estar ni cansado ni sentir ninguna molestia, simplemente estar al 100%. Claro, vale, ahí es donde quería yo llegar, porque los cantantes siempre estáis muy preocupados de no forzar, no cansaros y estar Claro. en pleno rendimiento. Entonces yo necesito que me expliquéis un poquito en qué consiste eso de no quiero cansarme, quiero estar físicamente a tope. Vale. En el canto intervienen como muchos factores distintos, ¿vale? Y yo en la cuenta de voz lírica intento siempre hablar precisamente de eso, de que hay muchas cosas que influyen. A la hora de cantar, obviamente sabemos que el aire entra, que entra por los pulmones, todo el proceso del canto intervienen muchos sistemas, no solamente el sistema respiratorio, sino también en la parte de la zona abdominal, de la faja abdominal, toda la zona de la laringe, el mismo trabajo que se produce dentro de las cuerdas vocales también influye mucho. Y cuando decimos que no queremos cansarnos, es el canto lírico en concreto, el que yo me dedico y también el que enseño, em, implica un esfuerzo muy grande para un cantante. Cuando tú cantas en lírico, tienes que sobrepasar una orquesta. Normalmente los teatros suelen ser teatros grandes. eh, Algunos están muy preparados para que tú hagas un mínimo sonido y se te escuche en la última fila, pero otros no tanto. Otros Sí, son otros no teatros más tanto. antiguos que necesita pues un soporte sonoro bastante contundente por parte del cantante. Entonces, el cantante lo que tiene que intentar es conocerse y saber que no puede dar el 100% todo el rato. Entonces, necesitamos primero tener una respiración totalmente asumida, totalmente interiorizada, que esté bien clara, una parte abdominal, una faja abdominal que funcione a la perfección. Toda la zona del core interviene muchísimo en el canto y en definitiva en toda la vida. Pero en el canto es mucho más claro, se ve Fundamental. mucho más claro porque nos basamos en eso. El fuelle que nos da en la salida del aire es básicamente todo el fuelle abdominal. Y precisamente lo que no podemos estar, como he dicho antes, no puedo estar todo el rato cantando al 100%. Entonces intentamos, primero, fortalecer mucho toda la zona, todos los aparatos implicados en la respiración y en el canto en sí. Y segundo, conocerse para no dar de más. O sea, si tú sabes que tú estás en un estado físico en el que puedes estar pues media hora, una hora y media cantando casi al 100%, más de eso no debes estar cantando. Y también Claro. dependerá un poco del rol que cantes, de la exigencia vocal que tengas, porque si no nos cansamos vocalmente y el cansancio vocal es uno de los mayores enemigos que puede tener el cantante, porque después si no acaba mudo. Claro, sí, porque empiezas a forzar y entonces es cuando ya llega la afonía y Exacto, todo esto, ¿no?
claro, Cuando ya se cansa, por ejemplo, la zona abdominal, empieza a tirar de otra serie de músculos, de otra serie de mecanismos que ya no es el mecanismo perfecto, el mecanismo que debes utilizar correctamente. La técnica es un poco eso, acostumbrarse a estar siempre utilizando todo lo que tienes que utilizar bien, correctamente. claro. Cuando empiezas a tener ya cansancio, pues cansancio físico, es que el cansancio físico muchas veces influye también directamente en la voz. En un instrumentista, pues puede mover los dedos o tocar. Bueno, los de viento, por ejemplo, también tienen una condición similar, pero un Sí, pianista, por ejemplo, toca y el instrumento va a sonar. En el sí, caso del cantante si no no, es no así, no funciona. es, no es Claro. tan claro. Esto estaba pensando yo, que yo precisamente, que soy fagotista, estaba diciendo, vale, pues esto es, lo que me estás contando es casi lo mismo que cuando yo toco, ¿no? Casi al Porque 100%. Sí, sí, en sí. cuanto mi sistema respiratorio, sobre todo mi faja abdominal, no funciona bien, empiezo a querer compensar con la boca, con la lengua, para afinar, tal y cual, y ya no Exacto. funciona tanto y de hecho te quedas sin labio en un minuto porque estás forzando y ya no resiste, ¿no? Entonces es muy Exactamente lo similar. mismo. Vale, perfecto. Similar no, exactamente. Por lo que me has contado es que incluso lo que has dicho de la lengua, de empezar a modificar cosas, Sí, en el cantante es igual. Tú empiezas vale. a, claro, ya no tiras tanto de donde No tienes que tienes la tirar, presión del aire, la velocidad del aire y entonces empiezas a correcto. compensar con Y la empiezas a embocadura, la intentar boca, la compensar con otras lengua. cosas Y ya y te te cansas. vas a... Y pierde Sí, calidad, por correcto, supuesto. Vale, perfecto. exacto. Entonces, en cuanto a la pregunta de cuáles son las exigencias físicas que requiere el canto, digamos que básicamente un core fuerte, para que Correcto. pueda aguantar esa intención de sacar el aire con la velocidad y la presión que queremos y no Exacto. hacernos pequeñitos para mantener la amplitud, ¿no?, de la columna. 100%. Vale, Acabas de describirlo perfecto. 100%. Genial. Es que aquí me pillas bien porque el fagot es lo mismo. Claro. Vale, entonces, sí que es cierto que yo cuando empecé a hacer pilates y se me desarrolló el core, noté una mejoría en el fagot. Entonces es probable que a los cantantes os venga bien también el fortalecer lo que es el core. Y sobre todo también he notado mucho la dorsal, porque para el fuelle la dorsal también influye mucho. Toda la parte de atrás de nuestra, digamos, faja abdominal también tiene que funcionar, ¿no? Entonces, un buen ejercicio de core y de dorsal para un cantante sería ideal. Ideal y necesario. En mi caso, Necesario, además, te claro. cuento un poco mi experiencia. Claro, por Yo, supuesto. yo no trabajaba tanto físicamente el cuerpo y yo llevo dedicándome a cantar pues hace 12 años prácticamente. Entonces, a raíz de quizás hace un año, año y medio, empecé a instaurar hábitos y uno de ellos fue empezar a cuidarme mucho más tanto la alimentación como el deporte que hacía. Y es que el cambio fue exponencial. O sea, el momento que empecé a mejorar todo lo que es mi cuerpo, ya no solamente reducir el porcentaje de grasa, sino aumentar la masa El muscular, tono. el trabajo corporal, etcétera. Todo eso ha sido una mejora brutal. Y ya no solamente a nivel vocal, que sí, que a nivel vocal he notado como un salto enorme, que ya el clásico del cantante de ópera gordo o que no se cuida, es que si es que eso ya ni se lleva, ni siquiera se lleva. En los Quería teatros, hablar de eso también. vale, vale. Pero además de eso, además del nivel vocal, es que la mejora física también me ha llevado a una mejora también tanto de mi autoestima como de mi postura, de cómo estoy en el mundo, de cómo me desenvuelvo en un escenario. Es que todo eso, todas esas pequeñas cosas influyen. Por eso te dije al principio que el canto está formado por muchas pequeñas cosas que van influyendo al cantante. Claro, eso te iba a preguntar también, que dentro del cante, o sea, de cantar, no es lo mismo cantar delante de una orquesta, que bueno, estás quieto, de pie, ¿no? Y que puedes tener tu Mm, postura ideal, que no sí, luego el participar en una ópera o en una zarzuela que te requiere de una actuación que a lo mejor vas a la ópera y ves ahí a la soprano cantando el aria más difícil, recostada o total. colgando de un columpio y dices, madre mía, ¿cómo hace eso? ¿No? Entonces, o sea, es muy importante estar bien físicamente, o por lo menos, sobre todo más que estar bien físicamente, es tener un control del tono muscular, que Total. eso también, por ejemplo, yo he notado que ha mejorado mucho mi control, mi precisión de lo que quiero usar en cada momento con la práctica de pilates, pero sobre todo vosotros lo necesitáis muchísimo, ¿no? Porque claro, si estás, yo cuando voy a tocar en la orquesta estoy bien puesta, pero claro, Claro. no, nadie me exige Coger que la postura que haga mejor te viene a alpino. ti para tocar.
Claro, pero vosotros cuando estáis en escena, nadie piensa en la técnica realmente. Es como tú tienes que cantar al mejor nivel estando como diga el director de escena, ¿no? Correcto, sí, hay muchas veces se producen ciertos desequilibrios en ciertas cosas que nos piden, pero está dentro de la profesión del cantante, por lo Claro, menos de un cantante lírico. Un cantante lírico debe saber que obviamente hacer un concierto con la orquesta detrás y tú en tu postura, pues es lo ideal, es lo más sí, fácil. Vale, pero es que cuando tú después tienes que hacer una ópera, una zarzuela, tienes que tener una implicación actoral que ahí tú tienes que supeditar toda tu técnica al personaje y no al contrario. El personaje claro, no se puede, no tiene, no puede estar con una postura completamente abierta, recto, tal, con tu cuello, con los hombros alineados, porque tú no puedas hacerlo de otra manera. Tú claro. tienes que intentar adecuar todo lo que tú haces a que tu canto sea lo mejor posible, adaptándolo a tu personaje. Entonces, si te piden, como bien has dicho, cantar el aria tumbado, pues tienes que hacerlo tumbado. Si te Claro. piden que tengas que estar dando saltos por el escenario mientras estás cantando, pues Bailando, tienes que claro. hacerlo. Sí, Y es que tienes que hacerlo. Y es que además es algo que sabemos que es así, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Y ahí ya hay muchos criterios. Pero es claro. verdad que tiene cierta complicación eso. Pero bueno, es como tú bien has dicho, cuando tú tienes cierto control, ya no es solamente que estés delgado o no, o tengas mejor cuerpo o peor cuerpo, porque hay cantantes que no tienen un cuerpo fibroso de revista, pero tienen un Pero dominio están sobre la fuertes. Sí, respiración y, exacto, están muy fuertes, tienen claro. el core completamente trabajado, a pesar de que no tengan los abdominales completamente Claro, marcados. es que no es lo mismo tener tono muscular y luego tienes la grasa por encima que tener el tono. Exacto. Claro, entonces esta gente que, lo que tú decías antes, ¿no? De que antes, sí que es cierto que ahora ya no, pero antes se destilaba mucho ver al cantante chico y chica, ¿eh? Daba igual. Sí, 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 Mujeres enormes, hombres enormes, que decías, madre mía, total. pero claro, ellos realmente tienen un control y una precisión muscular muy fuertes y debajo de toda la capa de grasa sí que tienen un buen core desarrollado. Entonces, lo Correcto. único que tenían sobrepeso, por así decir, que ya Sí, es sí. otro trabajo Un diferente, ¿no? exceso de grasa que, bueno, que si él quisiera reducirlo, pues que lo reduzca o no, pero que no influía directamente en su canto, porque su trabajo del core estaba ya bien hecho. Claro, claro. Vale, entonces hemos quedado que trabajo del core, precisión y control, básico y fundamental para un cantante. 100%. Genial, vale. Entonces, ya hablando de lo ideal, ¿vale? En plan, cuando tú estudias o cuando, olvidémonos de la escena, cuando tú estás cantando, ¿cuál es la Sí. postura ideal? Para mí es siempre de Ujú, pie, porque creo que fue hablándolo contigo una vez, hablamos sobre ujú, los cantantes en el coro, que muchas veces, es verdad que en los coros son muchas horas y es verdad sí, que hacer todo el ensayo de pie sería, cansa. implicaría un cansancio que sería excesivo. Ujú, Pero para mí sería estando de pie, los hombros alineados con las orejas prácticamente, o sea, ujú. tener una postura recta. Muy importante la postura del cuello, que no sea ni mirando hacia arriba ni mirando hacia abajo, puestos a elegir un poco más mirando hacia abajo Sí, para como que tú si lo que... facilites, Eso. exacto, Mm, facilites como que si estuvieras tirándote de un hilo hacia arriba, como si fueras una marioneta, mm. pues un poquito hacia adelante. Y sobre todo el cuello, controlar que no esté ni hacia Hacia adelante adelante, ni hacia hacia detrás, atrás. sino que se mantenga una postura más o menos alineada. Sí, justo Después, encima por de los supuesto, hombros. La exacto, cabeza encima por, de los hombros, sí. exacto. Por supuesto, después todo lo demás también influye. O sea, tu apertura, apertura de tu pecho, la apertura que tengas en tu posición, influye mucho también después en el canto. Obviamente, si tú tienes una postura muy cerrada, te va a costar mucho trabajo ampliar tu caja torácica a la hora de respirar. Entonces, si tú puedes facilitarlo con tu postura, pues lo facilitas, abres un poco el pecho, elevas un pelín el plexo solar, que es plexo Ujú, solar, ¿se llama? Sí. mm, Ahí me has hecho duda. sí, Lo elevas un poquito para estar con una postura como mucho más predispuesta al canto, mucho más adecuada a la acción que vas a realizar después. Por supuesto, las caderas que no estén ni demasiado basculadas hacia adelante ni basculadas hacia detrás, sino que estén en una postura lo más recta. cómoda posible, pero neutra. Y, por ejemplo, yo me fijo mucho también en la posición, esto con uno de los profesores que yo he tenido, con Carlos Aransay, lo trabajamos, en la posición de mis pies. Yo tengo costumbre de tener los pies demasiado abiertos o Ujú. demasiado cerrados. Hay alumnos que tienen, pero por su postura corporal, tienen los pies Sí, demasiado cerrados. Y todas las fascias corporales están interrelacionadas. Entonces, es bueno tener ya no solamente
por la mejora que puedas tener, sino también por el control en tu propio cuerpo, controlar un poco la postura de tus pies y, por ejemplo, las rodillas que estén ligeramente flexionadas o no flexionadas, pero por lo menos que no estén rígidas. Buscar que todo esté lo más en estado de flow posible. Vale, sí. Entonces es que me estás diciendo exactamente lo que es una buena alineación de la que hablamos en Pilates, ¿no? La Correcto. organización y la alineación del cuerpo, que es, pues eso, hombros lejos de orejas, la cabeza puesta encima del cuerpo, digamos, que no cuelgue, Exacto. el pecho orgulloso, que no es saco pecho, Exacto. pero sí me expando, ¿no? Y Sí, porque luego, también tiene implicación incluso a nivel de sensaciones de ti mismo. Tú no tienes la misma ya estado que de estás ánimo cuando estás así, así encerrado que claro. cuando estás abierto. Eso es. Y la La forma caja de comunicar torácica no es lo la misma. mismo, ¿no? Tampoco resuena la voz igual si estoy así que si Lo estoy mismo, expandido, claro. 100%. Luego, pelvis neutra, que eso es muy importante para todos nosotros, para poder Sí, tener todo esto que hemos dicho. Si la pelvis no está neutra, estamos o encorvados o estirados de más, el cuello ya cambia porque cambia toda la curvatura lumbar y exacto. cervical y todo. ¿Vale? Y luego, lo de los pies y las piernas me llama mucha atención porque creo que es la primera vez que un músico me habla de la posición de los pies. Porque en Pilates siempre hablamos mucho de eso, de las piernas, los pies, rodillas y caderas tienen que estar alineados. Y lo mismo, los pies, a no ser que tengas una patología o algo, lo suyo es que estén rectos mirando hacia adelante, ni hacia afuera las puntitas, ni hacia adentro, ni Ni hacia nada de adentro. esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me pasa lo mismo, tiendo a abrir un poquito los pies. Y, y los músicos, los instrumentistas, cuando tocamos de pie, solemos quizás abrir demasiado las piernas y también abrir los pies, pero también es cierto que lo ideal para tener una buena alineación y una buena organización es justo lo que tú has dicho. Entonces me llama la atención porque es como la primera vez que se habla de la posición de las piernas, ¿no? He de decir que no es mérito mío, que es gracias a los profesores con los que A yo tu he dado profe. clase que concebían y conciben, de hecho, el canto como un todo, tu Claro. cuerpo como un todo, no solamente es de De aquí aquí para para arriba, arriba. es que es todo el cuerpo está implicado y todo el cuerpo está interrelacionado. Entonces, tu postura iba a influir muchísimo en cómo después emitas y cómo después produzca la salida del aire, etcétera. Claro, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, ya hemos puesto la postura idónea, pero Sí. ¿cuáles son los problemas que surgen? ¿Cuál es el problema de un cantante? Porque yo entiendo que mantener esa postura, dices, sí, sí, todo perfecto, pero tú te pones, o a mí por lo menos me pasaba, yo me ponía y al cabo de 10, 15, 20 minutos se empezaba a notar que me había encogido, ya no tenía la Sí. pelvis neutra, ¿no? Entonces, dime cuáles son en tus alumnos o en ti mismo o en los demás cantantes, cuáles son los problemas, ¿no? De por qué me cuesta mantener la postura y qué sucede cuando pierdo esa postura idónea. Hay muchas complicaciones a la hora de, como bien has dicho, cuando llevas mucho rato haciendo una actividad, pues muchas veces tu atención se dispersa un poco y dejas de tenerla en tu postura y a lo mejor te centras más en las notas, en la afinación, en Sí, el volumen, claro. lo que sea. Entonces, muchas veces eso implica cierto desajuste. ¿Cuáles son? Lo que yo más veo, tanto en mí como en todos mis compañeros, como en mis alumnos, es el tema del cuello. La alineación del cuello, cada dos por tres, yo cuando estoy dando clases siempre tengo que decir el cuello, orejas con los hombros. Yo siempre digo orejas con los hombros para que piensen que la oreja está a la altura del hombro y alineen, porque muchísimas veces echan el cuello hacia adelante. Y cuando Sí, tú echas el cuello hacia adelante, modificas todo lo que es la columna de aire. tu columna de aire, correcto, que no me salía la palabra, modificas tu columna de aire y al modificar tu columna de aire te va a costar mucho más trabajo que primero conseguir emitir una cantidad de aire suficiente porque al modificarla la acortas y segundo te va a costar mucho más presión de aire. Eso va a implicar que te canses antes, que tengas un mayor cansancio físico, tanto abdominal como vocal, porque todo eso después va interrelacionado. Entonces, la postura del cuello para mí es una de las cosas que más influyen y que más fácilmente se producen. Los hombros, por ejemplo, yo soy muy pesado con todos mis alumnos y con todos mis compañeros porque estoy harto de ver a gente que encorva los hombros. Pero porque vivimos así. Exacto, Sí. pero no por ello, ya que yo doy clase, cuando doy las clases no puedo pasarlo, porque digo, Claro, mira, por claro. lo menos una hora de tu vida, esta hora vas a dedicarla a que esto se mantenga. Mm, Después yo ya no puedo controlar ni puedo estar con la fusta detrás de la claro. gente, pero por lo menos en esa hora que todo funcione bien.
Y eso, por ejemplo, altera también muchísimo la postura, pero como bien te he dicho antes, no es solamente a nivel del sonido o a nivel del esfuerzo, es que psicológicamente también te cambia cómo tú estás, tu estado de ánimo. Entonces, y de ese tipo de cosas soy también un poco fanático. Hay que priorizar y que todo sea lo mejor posible. Que después no es así, porque es complicado mantener la atención, vale, pero de entrada que nuestro objetivo sea cada vez ser mejor y cada vez estar un poco mejor. Mm. Otra de las cosas que, por ejemplo, que veo mucho, el tema de la columna, de la pelvis, que pues eso, que casi siempre la tienen basculada las mujeres muy hacia atrás, casi Sí. siempre, Sacando y culo. exacto, y los hombres depende, depende de cómo sea cada uno y de las características que tenga. Y poco más, bueno, quizá lo que noto mucho en todos mis alumnos, sobre todo, es muchísima tensión aquí, muchísima El tensión culo. en la zona de aquí Pecho. arriba, en el cuello, etcétera. Es verdad que el canto te implica una serie de esfuerzos que yo Mm. entiendo que como bien hemos dicho, cuando todo no funciona, cuando hay alguna parte que deja de funcionar como debe hacerlo, Vas creando probablemente empiezas tensión. a tirar de un lado, de otro, y empiezas a promover pues, tensiones, etcétera. Y las tensiones, eso sí te lo digo, es el mayor enemigo del cantante. Sí. Cuando tú tienes tensiones, empiezas a cortar la vida útil de tu instrumento, pero no solamente en los años, sino en el mismo día. Ese mismo día, pues empiezas a tensarte, 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 y ya hay un momento en que no puedes cantar, que tienes que parar porque tienes demasiada tensión acumulada. Claro, vale. Entonces, poco a poco. Perdón, he dicho muchas cosas. No, Quizá no, pero es súper interesante, maravilloso, porque entonces, yo el diagnóstico entonces sería, para poder mantener el cuello encima de las orejas, sí, realmente el ejercicio está en toda nuestra cintura escapular. Porque si yo correcto. no tengo una cintura escapular sana, el cuello es imposible que esté bien. Y además el cuello también va a estar muy relacionado con la pelvis, con la posición de la pelvis, lo que hemos dicho antes. Si yo tengo la pelvis basculada, ya sea en anteversión, que es lo que solemos hacer las chicas de, digamos, estar con la pelvis hacia adelante y entonces sacar culo, o en retroversión, que es la típica postura de estoy todo el día sentado, que eso también nos pasa Exacto. mucho, pues si no la tengo en neutro, toda la curvatura de la columna se modifica. Si yo Claro. modifico hacia un lado o hacia el otro, el cuello de forma natural también se va a modificar. Esto lo vemos muchísimo cuando nos tumbamos. En cuanto te tumbas, empiezas a modificar la pelvis, el cuello se mueve. Sí, Entonces, lo que tú dices que es el primer rasgo que ves, que es la mala colocación de la cabeza, se va a poder solventar si tenemos una buena colocación de nuestras dos cinturas, la escapular y la pélvica. correcto. Lo de los hombros, lo mismo, la rotación de hombros es tener un pecho y una cintura escapular sana. Para esto hay que hacer muchísimos ejercicios de apertura de pectoral, que por también, ya no los cantantes, los músicos en general, todo el Las mundo personas. vivimos en retroversión de pecho porque estamos con el móvil, con el ordenador, cocinando, conduciendo, leyendo un libro, todo es hacia adelante y entonces pues estamos todos encorvados. Entonces sí que es cierto que tú dices, yo quiero insistir que en la hora que estoy cantando, pues mantener la postura, ¿no? A mí me pasaba lo mismo cuando estudiaba, que decía, es que no soy capaz de mantener la postura. Yo sé cuál es, pero no me veo que Ya. se me va. ¿Qué pasó? Que empecé a hacer pilates, empecé a fortalecer todo mi tono y a reorganizar mi cuerpo, porque al final aprendes a reorganizarlo Claro. y ahora ya no me fijo en mi postura. Hay días que a lo mejor estás cansado y ese día pues estás cansado y estás arrugado. Pero los Eso días, es. claro, los días normales no siento que me cueste mantenerme erguida, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque lo que hemos hablado, hay un core que es fuerte, que es capaz de mantener la columna elongada, la columna erguida para que el hilo tire de nuestra cabeza, esa elongación, y hay un pecho abierto, expandido, no está cortado, y luego hay mucha movilidad de pelvis. Entonces, para un cantante, para calentar, que esta es otra pregunta, no sé si hacéis calentamientos físicos, no de la voz, sino del Claro, cuerpo. yo te hablo de mí mismo. Sí, Yo te claro. puedo hablar de mí y de lo que yo recomiendo. Yo siempre recomiendo, yo en mi caso, por ejemplo, tengo unas rutinas muy marcadas y por las mañanas es cuando casi siempre voy al gimnasio, justo después de desayunar o sin desayunar voy al gimnasio. Entonces, para mí siempre hay un calentamiento previo del cuerpo. Yo Claro. siempre tengo un trabajo corporal previo al canto.
porque yo siento que me va bien. O Claro, sea, no es solamente sí, porque crea que es lo óptimo, sino porque al haber probado muchas cosas y yo de la nada empiezo a cantar, me siento bajo de forma, me siento que tengo que hacer un esfuerzo extra en poder tener la concentración, en que mi cuerpo esté preparado. Sin mm, embargo, cuando vengo del gimnasio, depende del entrenamiento que haya hecho, llego con una energía óptima para empezar a trabajar, porque ya estoy como caliente, por así decirlo. claro, Ya he calentado, ya he hecho todo el ejercicio, ya noto el tono y además noto, como he trabajado la musculatura, noto que estás más activa. activa, sí. Por También ejemplo, intento que en sí, el gimnasio no matarme, por supuesto, ¿eh? También lo digo. Cuando voy al gimnasio, si tengo que dar un concierto, lo que sea, intento siempre pues concienciar un poco y ver que sea solamente un trabajo de activación corporal, aunque haga claro, pesas o aunque haga máquinas, no pasa nada, pero que sea dentro de un rango que sea asumible y que que tú no me estás implique un cómodo. cansancio. Exacto. Vale, vale, sí, a la activación, lo que tú dices. Y por ejemplo, justo antes de la actuación, esa tarde o mañana, me da igual, cualquier día tienes una función Sí, y antes de salir a escenario calientas la voz. ¿Calientas también sí. algo físicamente o ya con la activación de la mañana te ha servido? No, en mi caso físicamente lo que hago es, porque, repito, porque a mí me ha ido muy bien Sí, hacer ejercicios de movilización. Movilizo mucho la zona de hombro, el cuello, tenerlo que esté lo más flexible posible es lo mm, que yo intento. Siempre intento, por ejemplo, estar 3, 4 minutos en sentadilla profunda, sentado, para también ir acondicionando un poco el cuerpo. A mí me va muy bien, por ejemplo, justo poco antes de salir a escena, dar 10, 15 saltar. saltos. Sí, para mí los saltos son, pero además necesarios. Mm, No, 10, 15, a lo mejor te digo 50, 60 saltos. Estoy saltando un rato porque me activa, porque me pone como mucho más en foco. alerta. Y además he leído muchas cosas que decían además que activa el sistema linfático, creo que era, y ayudaba como a estar mejor. Y bueno, pues lo probé y cada vez que lo he probado, pues me ha ido bien saliendo al escenario. No ha pasado Ujú. ninguna catástrofe. Entonces, pues lo incluí dentro de lo que es mi rutina antes de salir a De escenario. salir. Ujú, vale, pues es muy interesante lo que dices, porque yo justo iba a decirte eso, que creo que lo importante sería movilizar, ya incluso no salir a escena, sino cuando voy a cantar y a estudiar en casa, ¿no? Mm, A poner la voz a tono, movilizaría mucho cuello, hombros y pelvis, sobre todo para conseguir esa pelvis neutra. Y luego sí que en el gimnasio donde la gente entrene, contestando a las preguntas que me hacen, lo que hemos hablado, mucho fortalecimiento de core, mucha apertura de pectoral y mucho fortalecimiento de dorsal, porque no podemos fortalecer un lado de la moneda y no el otro, siempre claro. los dos, ¿no? Y luego, para mm, terminar de compensar esto, sí que haría mucho estiramiento isquiotibial, porque el problema del isquiotibial es que todo el que esté normal que se analice y diga, yo siempre tengo la pelvis pues eso, como que estoy encogido hacia adelante, ¿no? Eso muchas veces es porque no soy capaz de mantenerme erguido porque el isquiotibial, que es el músculo de detrás de la pierna, Sí, está muy acortado. Y entonces está tirando de todo lo que es la lumbar, la columna, la pelvis, del psoas hacia adelante, y entonces no soy capaz de mantener esa postura erguida. Y les pasa sobre todo a los hombres. Las mujeres somos un poco más flexibles. También hay chicas, por ejemplo, en los vídeos que hago de pilates para chelistas que estoy entrenando ujú, con Elena. Elena tiene un acortamiento isquiotibiales muy grande, pero es precisamente de la postura con el chelo. Como está muy encorvada con el chelo, ya. pues está muy acortada. Y eso es un músculo que se nos olvida mucho a los músicos. Vosotros los cantantes cantáis menos sentados, pero también cantáis sentados. Sí, 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 bueno, y tupados, y sí, sí, de cualquier manera, sí. Claro, entonces todos, sobre todo los que sean más de coro y que ensayen más de forma sentada, es muy importante el elongar el isquiotibial, porque te va a ayudar a mantener una postura mucho más erguida, a que tu espalda sea más libre, digamos, y que no haya alguien tirando de ella para encogerse, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es eso, que me sé la postura ideal, pero al cabo de un tiempo no soy capaz de mantenerla porque o no tengo flexibilidad y elongación en mis músculos o no tengo fortaleza en ellos. Claro. Entonces, haría eso. Yo creo Pues me que lo eso apunto, lo estaría de muy los bien. isquiotibiales me lo apunto, ¿eh? Porque, Sí, por además, ejemplo, eso no lo hago demasiado. ¿ves? Pues eso es súper importante porque si en algún momento sientes también como pesadez o dolor en la lumbar, Sí, el estirar isquiotibiales te va a ayudar mucho.
mucho. Entonces ahí a tope con el isquiotibial, que es súper importante y siempre se nos olvida. Vale, genial. Hemos hablado, tenía más preguntas, pero es que al final nos hemos ido liando y hemos contestado a todo. Entonces, yo pido perdón porque yo sé que yo empiezo, cuando hablo de una cosa, hablo de 10 cosas a la vez y soy muy disperso a la hora de hablar. Entonces pero es pido disculpas. maravilloso porque así no ha sido pregunta-respuesta, sino que con una conversación muy amena hemos hablado de todo lo importante. Así Sí. que yo por mí estamos. Dime si tienes alguna pregunta. Pues la verdad sí, lo del acortamiento de es que ya que estamos, Te has lo del quedado acortamiento de ahí. los isquiotibiales, ¿crees que se debe un poco al sedentarismo o al estar mucho tiempo sentado o a qué crees que se puede deber más que nada? Estar sentado, todas las horas que estamos sentados es lo peor, es malísimo. Entonces, Vale. sí, eso es un problema que tenemos todos. De hecho, todas las profesiones que sean de oficina tienen problemas isquiotibiales. Lo que pasa es que lo notamos en la lumbar. Mucha gente que se pasa mucho tiempo sentado dice, es que me duelen las lumbares. Y es como, ya, pero porque está tirando todo, ¿no? Lo malo del cuerpo es que muchas veces duele en un sitio y el problema está en otro Ya. que no es ahí, Sí, ¿no? sí. Entonces, si es por estar sentado, caminar tampoco ayuda si no haces el estiramiento. Yo, por ejemplo, me pasa, yo si me voy a caminar, que me encanta, al cabo de un rato me duele la lumbar. Y me duele la lumbar porque se me ha acortado el isquiotibial. Entonces, para estirar isquiotibial hay 1000 formas, tanto simplemente estar de pie y echarte hacia adelante, estirar las manos y dejar el peso caer, y querer, lleguen. digamos, claro, Que en mi caso es a las rodillas y poco más, pero bueno. claro, ¿ves? Eso es un isquiotibial muy acortado. Lo suyo sería poder llegar al suelo. Eso sería ideal. Pero no hay ningún problema, es ir practicando poco a poco. Y la intención siempre es, puedes flexionar un poquito las rodillas para no forzar muchísimo, pero la intención siempre es como si quisieras llegar con el trasero al techo, ¿no? Como si me estuviesen tirando un poquito, inclinarte un poquito hacia adelante, que caiga bien la cabeza, dejar caer los brazos y la cabeza relajados y que estire. Y luego un ejercicio que funciona mucho, ya porque también es de fuerza, además de estiramiento, es cuando me tumbo boca arriba en el suelo, levanto las piernas al techo, pies en flex con los talones queriendo señalar al techo, tocar al techo. Vale. Esa postura ya hay muchísima gente que no la puede hacer, porque no eres capaz de tumbarte boca arriba y de llevar los pies al techo, digamos. No sé si se me va a ver. Pero sí, yo te veo perfectamente. Si yo hago así o sea, esto ya mucha gente no puede hacerlo, porque esto ya está tirando y tienes esto acortado. Entonces, simplemente si no puedes, la intención es la rodilla al techo, siempre. Y vas estirando lo que puedas. No me sirve que tengas la pierna estirada, pero esté baja la rodilla. ¿Sí? Entonces, siempre el ángulo de 90 grados en la cadera, la rodilla apuntando al techo y cada día vas estirando. Si tienes gomas, el Teragant o cualquier goma, la puedes enganchar en el pie y entonces así vas estirando. Entonces, eso es un estiramiento isquiotibial súper fuerte. Y si lo juntas con movilización de la pierna, que si la levanto, que si la bajo, hago círculos y demás, hay muchos ejercicios que hay en el canal, o sea, que los puedes ver en Instagram. Eso ya es un ejercicio que juntas el estiramiento del isquiotibial con el core, porque tienes que aguantar mucho el core para poder mover la pierna sin mover nada más, sin que se te descoloque y se te desorganiza el cuerpo. Entonces, bueno, pues vas juntando distintos elementos, pero incluyes la elongación del isquiotibial, que seguro que te va a ayudar en la postura también. Pues me lo apunto también. Genial, así que muchísimas gracias por este ratito, de verdad, a mí me ha encantado. Sí, un placer. Tendremos que repetir. Eso, cuando tú quieras. Espero que esto te sirva y que sirva a todo el mundo que lo vea, ¿de acuerdo? Sí, ahora ya, gracias a ti, podremos hacer un post de Pilates para cantantes en el que os recomiendo ejercicios específicos, que ya saldrá más adelante. Vale, perfecto. Pues muchas listo. gracias, Andrés. Un besito. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, de verdad. Hasta luego. Adiós.